Los audios de estos días sin duda nos siguen conmocionando, no obstante, tampoco es que estemos ante una práctica reciente o un descubrimiento actual. Los hechos dicen que no. En el 2013, un audio reveló cómo el presidente del Poder Judicial de entonces, César San Martín, quien junto con Pedro Cateriano, en esas épocas agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentaban influenciar en una causa judicial conocida como Chavín de Huántar. Este hecho aparece entre muchos otros en lo que más temprano que tarde iba a aparecer el libro H&H, escenas de la vida conyugal del periodista Marco Cifuentes, el memorex de un audio que nunca se sancionó en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Mi primera pregunta es, ¿otra vez Nadine? Eso va por nuestro lado, pero no por el tuyo, creo, ¿no? O sea, ustedes no pueden ser los únicos obsesionados con Nadine, pues, ¿no? Puro hecho. Los hechos mandan. ¿Y qué hay acá? ¿Aquí hay hechos o aquí está el corazón de alguien? No, estos son hechos. Claramente. O sea, aquí no hay ficción. Esto no está ficcionado, esto está documentado. Hay varias páginas que te dicen de dónde han salido lo que se cuenta aquí. Y en el caso de ustedes hay audios. Es irrefutable. Cuestión de tiempo. Aparece el primer libro sobre la rocambolesca vida de la pareja Humala Heredia. Sus verídicas escenas de la vida conyugal nos recuerdan también que la deplorable historia judicial es cíclica. Tu opinión sobre los audios y qué tiene que ver finalmente la cuestión de los audios con lo que se vivió en aquel periodo. Yo creo que si los audios los hubieran grabado hace 5 o 10 años, hubiéramos escuchado lo mismo, solo que con otras alianzas políticas. Lo que escuchamos ahora son las alianzas políticas, sobre todo del aprismo, del fujimorismo, básicamente porque ellos son los que tienen el poder ahorita. Pero si eso pasaba hace 5 años, iban a ser los señores de aquí, hace 10 años hubieran sido solo los apristas, y así, es una cosa endémica. Entonces es cíclico, esas instituciones finalmente están de acuerdo al poder de turno, ¿es así? O sea, si tú ves aquí en el libro, por ejemplo, hay un caso específico, clarísimo, en el que el juez, famoso juez, adorado juez César San Martín, se reúne, almuerza con una jueza, la jueza Rojasi, y le dice, ya pues Carmencita... Vamos a unificar criterios con el Estado. Al Estado le interesa que la sentencia sea de esta forma. No te van a hablar, yo no sé. En mayo del 2012, el mismo presidente del Poder Judicial de ese entonces, César San Martín... Claro, el juez San Martín que... De hecho, mucha gente votó por Ollantumala en el año 2011 porque el juez San Martín lo había liberado de todo el caso Madre Mía, ¿no? Y no mucha te gente van a decía, hablar, yo no sé. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Los periodistas no estamos para ponernos camiseta de nadie, sino para sacar los hechos. Hecho puro. César San Martín, presidente del Poder Judicial, reunió al ministro de Justicia de ese entonces, Juan Jiménez, y al agente del Perú ante la CID, Pedro Cateriano, con la mismísima jueza que tenía el caso, Carmen Rojasi, para influir en la sentencia Chavín de Huántar. Yo me permití traerla con ustedes para evitar teléfonos valorados y que por versión de ella sepan más o menos por dónde van las balas. Basta que se diga que hubo crimen internacional. Yo tuve discusión para el Estado según eso lo tenemos claro. Y la crisis política. La crisis política. Porque yo la resolución de la sala de justicia se va a ventilar internacionalmente, o sea, le guste o no. ¿Sucedió algo? Le dijeron a Carmencita, le dijo César San Martín, usando eso como hermanito, ese tipo de lenguaje. Carmencita, vamos a unificar criterios. Poder unificar criterios. ¿No? Y le dice explícitamente al Estado lo que le interesa es que no se diga que hubo un muerto extrajudicial. Basta que se diga que hubo crimen internacional. Yo tuve discusión para el Estado según la crisis política. Entonces, básicamente, es lo mismo de ahora sin ese lenguaje grotesco. Es lo mismo con un lenguaje más sofisticado. No hubo corrupción en ese caso, ¿no? Pero sí hubo una injerencia del poder político en un caso que debía ser asépticamente judicial. Pero hay que decir que la jueza no cedió.
pero No se dio. pero pagó el precio porque el Consejo Nacional de la Magistratura la sacó. Dejó de ser jueza pocos meses después de esa reunión. El elenco de esos audios o se olvidan o se reciclan. El expresidente del Poder Judicial aparece estrujándose el pecho al lado de la ahora renunciante Duberly Rodríguez, mientras que Cateriano es un cotidiano opinante indignado de los actuales audios. Sí, yo creo que hay una costumbre de que el poder político de meterse en las decisiones que deberían ser absolutamente limpias y casi predecibles del Poder Judicial. La historia se repite también en video y constelación. Acá también hay videos, aquí también está constelación, es decir, el tiempo es cíclico. Claro, hay mucha gente que se queja ahora de los audios, ¿no? Y dice, ¿de dónde salieron estos audios? Si han sido legales o ilegales, ¿cómo se filtraron? Pero los audios de Ollanta-Humala, del caso Madre Mía, que además no solo eran audios, sino también habían videos, seguimientos en los que le entregaban dinero en efectivo a testigos de un caso de derechos humanos. A Chicho Amílcar. Le daban dinero en efectivo, iban al cajero, todo, y además eso acompañado de audios grabados del sistema Constelación, que es el mismo sistema de los audios de ahora. Okay. Y entonces en esa época... No te van a hablar. No, pero es cierto, en esa época los que ahora reclaman y dicen cómo se grabaron esos audios, cómo se filtraron esos audios, estaban en efervescencia. Claro, muy felices de que estos audios se filtren, ¿no? Estaban muy felices de que los audios de Humala se expongan, y está bien que se expongan, como está bien que se expongan estos, y al revés, ¿no? La gente que está muy indignada ahora, en esa época por casos de derechos humanos, ¿qué decía realmente? Nada, fue presidente Humala. Claro, el problema de que todo se polarice es que cuando salían los casos de Madre Mía, de los testigos de Madre Mía, o cuando ustedes sacaron las agendas, la gente que decía, no, es un ataque del afrofujimorismo, no, pero es que la gente tenía que acostumbrarse a que los hechos son lo que mandan. Hechos mandan. No es un periodista que encuentra un hecho. Y ya está. Los hechos que manden entonces. Claro, o sea, la corrupción no es patrimonio de un lado o del otro, y tampoco la lucha anticorrupción es patrimonio de un lado o de otro, ¿no? Innumerables hechos publicados en Panorama ahora nadan en esta enciclopedia periodística del intento de descifrar, reportando a los Humala Heredia. Totalmente de acuerdo, que los periodistas no estamos para camisetas partidarias, solo para hechos. Y esos que acaban de ver lo fueron. Evidentemente, pues no hay punto de comparación, ni con el lenguaje, ni con las trapacerías de lo que hemos escuchado en estos días, pero sí hubo intento por influir en un fallo judicial. Y ojalá la respuesta, la tolerancia cero, hubiera sido igual siempre. Este hecho absoluto y comprobadamente irregular llegó al Consejo Nacional de la Magistratura de aquella época. Ojo, y no fue el único, en el caso del magistrado San Martín, también el caso de una denuncia presentada por el periodista Aldo Mariatti, también un tema de incompatibilidad de intereses, por lo menos, con un conocido banco. 3 temas que llegaron hasta ese consejo y no pasó absolutamente nada, ni siquiera un jaloncito de oreja. Esos hechos sí hay que recordarlos, tampoco hay que dejarlos ahí guardaditos en una gaveta. Ahora sí, vamos a